Mi nombre es Daniel Anaya, estamos en Ciencia Aplicada. El día de hoy tenemos un programa genial y bien bonito que trata sobre divulgación científica. Pero, ¿qué es la divulgación científica? Pues bueno, primordialmente, compartirnos conocimientos interesantes en torno a todo, virus, bacterias, el espacio, Carl Sagan, que están ahí y que sirven para que nosotros nos entendamos en esta realidad y que también entendamos a los unos a los otros desde las ciencias sociales, las ciencias culturales, las humanidades, las ciencias exactas. Y bueno, el programa del día de hoy estará genial. Les invito a que se queden con nosotros. ¡Comenzamos! Hablar de divulgación de ciencia en un programa de divulgación científica parece sacado de una matrioshka, esta muñeca rusa en donde vas insertando una dentro de la otra. O como en Inception, la película de Christopher Nolan en donde el protagonista, interpretado por Leonardo DiCaprio, se metía dentro de los sueños de otras personas para robarles información. En el programa de hoy hablaremos sobre la importancia de una comunicación pública de la ciencia de calidad, aprovechando otra película en donde DiCaprio es protagonista. Acompáñenme, esto es Puebla Científica. Un cometa que mide de ancho lo mismo que la distancia entre Puebla y Cholula y se dirige directo a nuestro planeta, posible. Que lo haga dentro de los 6 meses con resultados tan catastróficos como cuando se extinguieron los dinosaurios, sí, es posible. Que los y las científicas alerten a las autoridades y naciones y nadie les dé importancia, tan posible que puede incomodar. En la cinta Don't Look Up podemos encontrar algunas cosas irreales que no funcionan así en el mundo real científico, como que los cálculos del impacto de un cuerpo potencialmente mortal para toda forma de vida en el planeta solo se han llevado a cabo por un astrónomo, su estudiante de doctorado y otros 2 institutos, todos en Estados Unidos. En nuestro planeta existe una gran cantidad de observatorios que estarían muy involucrados, no solo en los cálculos, sino en las estrategias para intentar salvar a la humanidad. Solo puedo mencionar algunos. En España está el Gran Telescopio Canarias, que es el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo. El observatorio más grande del mundo, con 13 telescopios activos, se encuentra en Hawái, llamado Mauna Kea. En Texas tenemos el Observatorio McDonald, compuesto por 5 telescopios entre los que se encuentra el Hobby Everly, uno de los más grandes del mundo que se observan en el óptico. También en el hemisferio sur existen importantes observatorios como el Gran Telescopio Sudafricano. ¿Y qué decir del Very Large Telescope, que cuenta con el instrumento óptico más avanzado del mundo en medio del desierto de Atacama, en Chile? Australia también tiene el observatorio de Siding Spring, formado por 9 telescopios activos. En México también tenemos grandes telescopios y observatorios, y muchos están en Puebla. Por ejemplo, el Observatorio Astronómico Nacional de Tonantzintla y el Gran Telescopio Milimétrico sobre el volcán Sierra Negra, que es el radiotelescopio más grande del mundo en su tipo. Además de esto, podríamos criticar otros aspectos más o menos irreales de la película, pero hay uno que posiblemente esté cerca de ser verdadero y no se esté exagerando tanto: la falta de claridad al comunicar la ciencia por parte de los propios científicos. Dice Diego Golombek, hasta que no se comunica, la ciencia no es ciencia. ¿De qué sirve un experimento o un cálculo que no se comunique? La ciencia comunicada tiene al menos 2 tipos de públicos con objetivos totalmente distintos. El primer tipo de comunicación, que llamaremos difusión, es el que se da entre pares. Los diálogos, revisiones y publicaciones entre los mismos científicos le dan a la ciencia la capacidad de ser reproducible y perfectible. Y en eso, la mayoría de las y los científicos tenemos habilidades muy bien desarrolladas. Pero existe otro tipo de comunicación, la comunicación pública de la ciencia. Este plano de la comunicación no solo es necesario, sino fundamental para establecer una conexión entre las personas de ciencia y la sociedad. La ciencia requiere comunicarse con un público no científico por el simple hecho de que es un producto intrínsecamente humano. A medida que logremos comunicar las más recientes investigaciones, conseguiremos mostrar que las y los científicos somos personas como cualquier otra. Actualmente tenemos científicos y científicas que tienen habilidades impresionantes para la comunicación pública de la ciencia, mejor conocida como divulgación. Por ejemplo, la astrónoma mexicana Julieta Fierro es capaz de sorprender a propios y extraños al salir con tutús en plena conferencia sobre el sistema solar. También podemos mencionar a la bióloga Rachel Carson, quien en el siglo pasado investigó sobre los daños que ocasionan los pesticidas a las aves y el medio.
Su libro Primavera Silenciosa fue un precursor muy importante del movimiento medioambiental. Otra científica que es espectacular comunicando la ciencia aeroespacial es Christina Koch, la astronauta que realizó el vuelo espacial más largo que haya hecho una mujer, cuando pasó 328 días en el espacio. Pero estas más bien son excepciones y no reglas, porque la comunicación pública de la ciencia es una profesión que requiere herramientas y habilidades que no se adquieren solamente por el hecho de producirla. Las personas que comunican ciencia deberían ser capaces de contextualizar los datos y no simplemente arrojarlos a la audiencia esperando que eso cause alguna respuesta transformadora por parte de la ciudadanía. También deben tomar en cuenta la propia voz de la gente y conocer sus intereses. Las personas que comunican ciencia también deberían mostrar los límites que ésta tiene. En la película, el par de astrónomos aseguran que la probabilidad de que el cometa impacte la Tierra es de 100%. Después, DiCaprio corrige y explica, es del 99.78%. Y eso es suficiente para que la persona que tome las decisiones, interpretada por Meryl Streep, decida que todo puede esperar. Porque no estamos acostumbrados a lidiar con las incertidumbres ni con la incapacidad de certeza y de precisión. Pero la ciencia actual, la llamada ciencia de frontera, no puede desligarse de estos límites. Todos los experimentos actuales tienen que reportar cuáles son sus alcances, las zonas en donde son válidos y dónde dejan de serlo. Y esto no le resta veracidad a la ciencia. Al contrario, es que la ciencia se funda en la capacidad de ser invalidada. Un resultado científico que no puede ser falseado no es un resultado científico. Así que, cuando la estudiante de doctorado, interpretada por Jennifer Lawrence, colapsa en pleno programa de televisión y nos grita que vamos a morir, estamos en presencia del peor desastre de comunicación del riesgo. Una científica perfectamente capaz de hacer grandes descubrimientos, pero con las capacidades rebasadas para comunicarlos. Involucrar al público no científico a través de una comunicación efectiva del quehacer de la ciencia, incluyendo a las personas que toman decisiones, nos proveerá a todos el beneficio del pensamiento crítico, pues la ciencia misma puede ayudar en el combate a las grandes problemáticas como el cambio climático, la pobreza y el hambre. Y esto requiere de mayores y mejores esfuerzos en la formación de comunicadores de la ciencia, no solo de científicos y científicas. Quédate con nosotros y síguenos en nuestras redes. Prometemos seguir en el camino de hacer una Puebla científica. Hola, les agradezco continuar en el programa y el día de hoy tengo una súper entrevistada. Ella es Janina Nava. Y pues me da un montón de gusto tener a mujeres en ciencia, puesto que te permiten entender otra perspectiva a lo largo de la historia. ¿Tú cuál crees que son los retos de la ciencia desde una perspectiva de género? Bueno, en cuanto a los retos de la ciencia con perspectiva de género, pues yo creo que el más grande reto, sin duda, es alcanzar la equidad o la tan anhelada equidad de género. Y esto, pues, ¿cómo lo medimos? Anualmente el Foro Económico Mundial genera una serie de indicadores en los cuales mide de alguna manera cómo está esta equidad de género en diversos países. Sin duda, ningún país hasta el día de hoy ha alcanzado la equidad de género y en América Latina y el Caribe pues no es la excepción. Hay grandes diferencias en cuanto a los temas de educación y esto tiene que ver, claro, con ciencia y tecnología, en cuanto al tema de la economía, en cuanto a los temas de básicamente de posicionamiento, ¿no? En niveles corporativos o en niveles directivos. Este ranking o este indicador es muy, nos da una idea muy clara de que esta equidad de género no la hemos alcanzado y que todavía necesitamos hacer grandes cosas o dar grandes pasos para lograr alcanzarla. Así es que yo creo que uno de los retos más importantes y uno de los objetivos que tenemos o debemos de tener claro
es que tenemos que hacer grandes cosas, grandes acciones para alcanzar esta equidad o al menos empezar a ascender y llegar a este 50-50 tan esperado. ¿Qué tenemos que hacer o qué queremos lograr? Pues al menos ocupar posiciones profesionales al mismo nivel que los hombres, ¿no? Tener los mismos derechos y las obligaciones. Y bueno, esta pregunta me parece como reveladora y necesaria, en especial en las coordenadas y en las brújulas en las que nos encontramos. ¿Cuáles son los avances que tú has visto en la ciencia desde la inclusión de las mujeres? Otros de los grandes logros o avances que hemos tenido como mujeres en la ciencia, pues sin duda es que además de visibilizar el papel de la mujer científica, como ya lo comenté anteriormente, además de crear y consolidar redes de apoyo, también hemos logrado que a través de estas dos acciones, pues organizaciones, el gobierno, institutos de educación superior, de investigación, pues abran como caminos y abran oportunidades para que las mujeres jóvenes pues puedan lograr sus objetivos académicos, porque no solamente es tener esas aspiraciones, sino también necesitamos apoyos, instrumentos, pues cuestiones prácticas que nos ayuden a desarrollarnos, ¿no? Becas, programas, no solo para estudiar aquí a nivel nacional en nuestro país, sino para ayudarnos a salir a estudiar a otros países, para desarrollarnos, para tener prácticas, para también apoyar a aquellas mujeres que en algún momento dado pues tuvieron que o decidieron pues tomar, no sé, casarse o tener hijos, y para que no vean truncadas esas pues esos aspiraciones académicas y profesionales, ¿no? Entonces realmente la sociedad también está haciendo un cambio, pero yo creo que eso es a partir o es a raíz de todos los esfuerzos que nosotras como mujeres hemos enfocado a lo largo de este camino, ¿no? Esta gran lucha por ganar espacios. Por último, para las y los jóvenes, ¿qué les podrías decir para que se acerquen a la ciencia? Puesto que en este momento entender, no sé, el espacio, el universo, las bacterias, la biología, la química, pues bueno, es revelador. ¿Qué nos podrías decir? Finalmente, ¿qué les diría a las y los jóvenes para interesarse por la ciencia? O que están interesados por la ciencia y que no se deciden a tomar o dar ese gran paso. Pues yo creo que la recomendación que les daría es que conozcan sobre ciencia y tecnología, que a través de todas estas oportunidades ahora se han brindado y que puedes tener como a la mano, o sea, no es tan complicado, basta con que te metas a las redes sociales o leas algunos artículos en periódicos, en revistas y tengas ese acceso a la información, es decir, que te intereses por la ciencia y la tecnología y que busques charlas, que busques talleres, que busques conferencias. Que si quieres dar otro gran paso, además de que ya encontraste el área de interés, pues te acerques a los institutos de educación superior, a los centros de investigación, que preguntes, ¿no?, por los planes de estudio, por los programas, que te acerques a los investigadores, ¿no?, para solventar tus dudas y que pues no veas truncados esos intereses profesionales, esos intereses STEM, por el simple hecho de bloquearte y pensar que porque es difícil, es complicado, es imposible, ¿no? Como todas las carreras, o sea, implica esfuerzo, implica disciplina, pero nada es imposible, sí se puede, ¿no? Entonces yo invitaría a los jóvenes que se acercaran a este tipo de programas, este tipo de actividades. Pues muchas gracias por atender este espacio, y espero que no sea la última vez que podamos intercambiar y conversar. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Ciencia.
Te agradezco un montón toda tu información. No manches, estoy bien contento de todo lo que nos has dicho. Y bueno, las puertas de Ciencia Aplicada se quedan completamente abiertas para ti. Y cuando quieras venir a echar el chismecito conmigo, pues te lo voy a agradecer. Nosotros continuamos con nuestra siguiente cápsula. Gigantes, personajes épicos y míticos, bufones y más interpretaciones se le ha dado a las figuras que están en la fachada de uno de los inmuebles más representativos del centro de la ciudad. Este es el Museo Universitario, también conocido como Casa de los Muñecos. Así es, Angie, como dices. Además, cuentan también que hubo un pleito entre la gente del ayuntamiento y el dueño por la altura de la casa. ¿Nos acompañan a conocer más sobre ella? Yo soy Yatzel Roldán. Yo soy Ángela Bonilla y acompáñenos en Descubriendo Puebla. Angie, este inmueble se mandó a construir en 1792 por órdenes de Agustín de Obando y Villavicencio. Su fachada tiene 16 tableros representando personajes de origen oriental, conocidos popularmente como los muñecos. Además, Yatzel, se cuenta que el dueño edificó esta casa más alta que el Palacio Municipal sin el permiso y contra voluntad del Cabildo, y que las figuras de la fachada se burlaban de los regidores. Sin embargo, según el investigador Walter Pam, dichas figuras recrean la leyenda mitológica conocida como los trabajos de Hércules. Según el historiador Córdoba Durana, la casa se ubica en uno de los solares principales cercanos a la Plaza Mayor. Esto es, el actual Zócalo, que en el siglo XVI fue otorgado como merced al capitán Juan Ochoa de Elejalde, quien fue parte del ejército conquistador y escribano de la misma armada. El mismo historiador afirma que fue el último descendiente del dueño original, el conde de Castelo, Andrés de Pardiñas y Villar de Francos, quien en 1784 vendió la finca al capitán y regidor Agustín de Obando Cáceres de Ledesma, Núñez y Villavicencio. Aunque este dato puede resultar opuesto a lo que Hugo Lay, autor del libro Las calles de Puebla, señala, esto es, que la casa fue edificada precisamente por don Agustín de Obando. Así, la casa ha sido conocida como Casa del Conde de Castelo y Casa de Obando, pero su nombre más común es Casa de los Muñecos. Entonces, la versión mayormente aceptada cuenta que el capitán y regidor, don Agustín de Obando y Cáceres Ledesma y Villavicencio, mandó construir 2 casas de 3 órdenes o pisos en la calle que antiguamente se llamó Primera Calle de Mercaderes, ahora conocida como 2 Norte, entre la avenida Juan de Palafox y Mendoza y la 2 Oriente. En el primer nivel de la fachada hay 12 vanos o aberturas, 10 corresponden a ventanas y los 2 más grandes a puertas, precisamente porque originalmente se trataba de 2 casas. En el segundo nivel se alternan 8 tableros con 8 balcones, y al centro de ellos, sobre la entrada principal, se puede observar el escudo de la familia Obando y Villavicencio. El perímetro del marco tiene decoraciones de corte vegetal, hojas de canto, uvas y granadas. En el tercer nivel se repite el juego de tableros y ventanas alternados. Sobre la cornisa hay un barandal corrido y más arriba una cornisa ondulante de color blanco, 6 gárgolas, un barandal y 6 macetones en la parte superior. Dentro de la casa, en el primer nivel, las puertas están marcadas con cantera en la parte superior. El remate superior de la fachada es una vistosa cornisa de argamasa. El segundo piso está enmarcado por un barandal de hierro forjado con remates en forma de ánfora. En el siglo XVIII era muy común en Puebla decorar las fachadas con mosaicos de azulejo, tradición que encuentra sus orígenes en el mundo árabe del siglo XVI, aunque hay información que afirma que la talavera poblana tiene una fuerte influencia italiana. Como sea, las 16 figuras de la fachada están hechas a partir de mosaico de azulejo. Como ejemplos de estas figuras tenemos al muñeco que al parecer está bailando con una serpiente, así como otro que se encuentra abrazando a un niño, y otro más que empuña una masa y que tiene en su delantal unas manzanas. Al parecer, el significado de estas imágenes se fue borrando en los años que estuvieron entre la construcción de la casa y las guerras de independencia. Fue a lo largo de ese periodo que perdió la interpretación de diversas alegorías. El anterior fue consecuencia del siglo de las luces, durante el cual entraron en escena todo un nuevo cúmulo de corrientes científicas, artísticas y culturales que desplazaron a las que se conocían en el mundo colonial. Así, los simbolismos de dicho mundo fueron sepultados por los nuevos tipos. Sin embargo, los investigadores han buscado diversas explicaciones a la simbología de los muñecos. En algunos casos se han apoyado en leyendas y en otros han recurrido a disciplinas como la
semiótica para poder descifrar las claves inscritas en sus formas. El doctor Hugo Lay, en su versión de la interpretación de las figuras, afirmó que don Agustín de Obando y Villavicencio quiso mofarse de los concejales del Cabildo por haber tratado de impedir que se construyera la casa, puesto que sobrepasaba en altura al antiguo palacio municipal. Una vez ganado el litigio, los habría representado a través de los muñecos. Esta versión tiene su sustento en el hecho de que las autoridades del Cabildo estaban constituidas por 16 personas, 12 de las cuales eran regidores y los otros, un alguacil mayor, un alférez mayor, un depositario general y un juez de menores. De Ana Salmerón, entre otros más, discrepa de esta versión por varios motivos. Uno de ellos era que entre los regidores de aquella época no había mujeres en el Cabildo, mientras que entre las figuras de la Casa de los Muñecos sí las hay, cosa que desacredita la interpretación de Leitch. Además, en ese tiempo existían ya otras casas como la Casa de Alfeñique, la Casa de los Herreros, la Casa de la Familia, Velasco de la Calle de Mesones y otras que sobrepasan en la altura del Palacio Municipal. Otro elemento que se confronta con el doctor Leitch. Según de Ana Salmerón, el dueño de la casa solo tuvo como propósito representar una serie de personajes populares de Puebla. Esto lo supone a partir de los rasgos indígenas y mestizos de las figuras. Obando y Villavicencio era un hombre que amaba a su ciudad y a sus habitantes, por lo que quiso plasmar en los muñecos una serie de figuras que evocaran la alegría característica de los habitantes de Puebla. La Casa de los Muñecos llevó a su máximo esplendor la gran tradición del barroco poblano, por lo que es considerada como la más típica y original muestra del arte barroco poblano del siglo XVIII. A la muerte de don Agustín, una de las casas fue heredada a su hijo, quien la adquirió en 1837 para formar el conjunto que conocemos en la actualidad. Esta casa sirvió de almacén de hilados de Esteban de Antuñano. En ella se instaló el Lux, que fue el primer cine de Puebla. Fue sede de los hoteles Francia y Monterrey, la óptica Turati, el periódico La Opinión, un juego de boliche, los billares Puebla, la pulquería La Imperial, la dulcería y pastelería Salambó, los estudios fotográficos Raboso y Foto Puebla y 2 casas de huéspedes. Desde 1983 forma parte del patrimonio que resguarda la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es sede del Museo Universitario Casa de los Muñecos. Gracias por acompañarnos a descubrir este increíble lugar. Recuerden que pueden escribirnos a concite.tv@gmail.com. Nos vemos la próxima semana para seguir descubriendo Puebla.